Ya en Apuela, en el punto, nos topamos con muchísima gente, era una especie de día de feria o algo así, pero había muchísima gente, la gente estaba haciendo deporte también. Se nos complicó incluso un poco encontrar la mesa de sello para el punto de control. Y la verdad es que en ese momento ya estábamos entrando en cansancio. En mi caso al menos, ya después de haber manejado unas 3 4 horas aproximadamente, tenía cierto cansancio, sobre todo porque ya comenzábamos a tomar la parte de costa, de calor, y por lo tanto pues llegué un tanto complicado. Eh, Luego de Apuela nos dirigimos hacia la hostería Cielo Verde. Esto ya fue en camino off-road y creo que ahí bajamos un poco el tiempo también porque ya de carretera a adaptarnos un poco más a lo que es tierra, sí se siente el cambio y más que nada con un poco con la presión de llegar al tiempo. Toda esta vía realmente muy buena, estaba bien lastrada, plano, no había mucho hueco, que es lo que había que estar pendientes. Y realmente una ruta espectacular porque no estaba tan dañado. Y aquí fue el único lugar donde realmente la moto se hizo de lodo, porque si no hubiera sido por esto, la moto hubiera llegado como salió. Bueno, algo empolvada, pero esta parte fue lo que le ensució. De aquí, como ven, ahí va todo un pro y seguíamos en la ruta que nos llevaba hacia Nanegal, el Chontal y todos esos lugares, pero no llegábamos. Cruzábamos algunos ríos y no llegábamos. Cada vez se nos hacía más eterno el tramo. Había unos paisajes espectaculares y bueno, luego llegamos a este pueblo, a este recinto, en el que pensamos que al fin ya habíamos llegado a la hostería. Entonces no teníamos el GPS, no nos funcionaba bien, por lo que decidimos preguntar y nos decía que todavía nos falta mucho, que sigamos adelante, falta todavía. Seguíamos, entonces pasamos este recinto y parecía que llegábamos y nada, faltaba mucho todavía. Pero se disfrutó, aquí habían algunos bikers comiendo, eh, refrescándose, pero nosotros decidimos seguir por el tiempo. Entonces le dimos hasta tratar de llegar lo más pronto posible por cualquier novedad. Seguían por acá otros bikers, estaban por ahí, y hasta que vimos el rótulo que decía Magdalena Cielo Verde. Dijimos ya llegamos, pero no, teníamos que seguir y seguir, pero la ruta estaba muy muy buena, para que es una parte de lastre súper bueno, no había de qué preocuparse. Entonces, pero eso sí, largo, como ven, no llegamos y seguíamos y seguíamos. Después de algunos kilómetros, pues llegamos, ya vimos a todos aquí la aglomeración de motociclistas y les preguntamos que dónde era. Y realmente ya habíamos llegado, era para arriba, tocaba unos metros más y ya estábamos en la hostería. A la entrada de la hostería, pues aquí vimos que un amigo estaba tratando de probar la moto, probar los crash bars, y dijo, miren, miren, así se prueba los crash bars. Y el traje, entonces el traje como es anti-impactos, pero igual todos subieron a ayudar y Carlos también pensaba ayudar, pero estaba la moto más que protegida, así es que decidimos seguir. Un PC más en la Hacienda Río Verde, creo que es. Llegamos a la hostería
que vimos que era una hostería súper chévere. Espectacular, lindísima, lindísimo, un punto muy recomendado para ir. Obviamente, a lo mejor no por la ruta que fuimos, sino que con sus familias pueden ir por la parte de Pedro Vicente más o menos y podrían llegar para allá, pero la verdad es que también es recomendable visitar esa hostería. Sí decirles aquí que es donde tuvimos el problema de la ruta del PC de Apuela hasta esta hostería, tuvimos ya un inconveniente con el GPS y de ahí la recomendación que les decimos al inicio, que todo lo que son los mapas que descarguen, háganlos, pruébenlos previamente para que luego no tengan problemas. En esta parte nuestros mapas descargados no funcionaron y lo que nos tocó hacer es juntarnos a ciertos grupos que estaban ya circulando y tratar de ir con ellos, que ellos son gente que conocía la ruta. Es más, que habían hecho previamente ya la ruta y por lo tanto conocían toda la zona. Al ser una zona off-road, evidentemente habían algunas entradas y salidas que había que tomar en los puntos correctos. Entonces, recomendación, verifiquen bien sus mapas. Yo creo que un punto a considerar o a pensarlo bien es o llevas el mapa en el celular descargado o te compras un GPS para la moto. Yo, en mi caso, yo creo que me compraría un GPS porque no vas a tener el problema de que se te desconecte o que tengas que estar cargando. Yo creo que el GPS dura más la batería que un celular. Pero bueno, eso ya depende de cada uno y cómo lo haya probado, porque realmente sí es un problema, es desesperante el no saber dónde estás. Y más aún es tratar tratar de ir con un grupo, porque muchos de los grupos ya son más avanzados y realmente no puedes seguirles el paso. Entonces, o hay motos que son de mayor cilindrada, que yo trataba de ir en algún grupo, tratábamos de ir en algún grupo, pero se nos iban fácilmente porque eran motos ya una cilindrada súper alta. Entonces, no estar esperanzado en ir con algún grupo, realmente o vas solo o acompañado, pero que te vayan esperando, realmente personas que sean conscientes de que tú estás en otro nivel de conducción. ¿Qué le pasó? Sabes que tu foco el stop se ha roto, creo que los tornillos.